Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Rincón Casillas de UMX, licenciatura en lengua inglesa. Me tocó hablar sobre la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Y bueno, mi clase va a tratar de historia, así que bueno, voy a entrar en papel. Buenos días, alumnos. Hoy vamos a hablar de las civilizaciones mesoamericanas. Así que escucho sus mm, ideas. ¿Qué, ¿Cuáles son las civilizaciones mesoamericanas bueno, cuál es la civilización más importante aquí? ¿O cuáles conocen? Una pequeña pausa. Una disculpa por el ruido de fondo, pero pues es que ustedes saben. Bueno, ustedes tienen toda la razón. Bueno, ¿qué son las civilizaciones mesoamericanas? Para empezar, las civilizaciones mesoamericanas son culturas precolombinas que habitaron en la región de América Central, en países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y bueno, adivinen qué, México. El nombre de Mesoamérica proviene del griego, que significa, bueno, meso viene del griego, que significa medio o intermedio. Y bueno, habla de la parte intermedia de América, que pues es esta parte de todos los países que se mencionaron ahorita, ¿no? Bueno, como ustedes lo mencionaron, las principales civilizaciones de esta región son los olmecas, que, ojo, estos son muy importantes, los chichimecas, los totonacas, las caltecas, zapotecas, los teotihuacanos, mayas, mixtecas, totonacos, toltecas, huastecas, purépechas y aztecas. Algunos de ellos se convirtieron en grandes civilizaciones que dejaron evidencias de un valioso legado. A ver, de todas las civilizaciones que mencioné, ¿alguien me podría decir, no sé, algo representativo de alguna de ellas? Ok, por ahí escuché Machu Picchu. Es correcto, pero no es lo que estamos hablando ahorita. Machu Picchu es una ciudad inca y los incas son parte de las civilizaciones de Sudamérica. Que bueno, los incas se establecieron en Perú y Bolivia, parte de Ecuador, eh, en el norte de Argentina y de Chile. Así que, ojito, ahorita estamos hablando de civilizaciones mesoamericanas. Y bueno, de hecho creo que uno de los más importantes y que tenemos aquí cerquita serían los olmecas, y que pues es considerada una de las civilizaciones más antiguas mesoamericanas. Bueno, vamos a leer un poco de las características de los olmecas. Estos fueron una gran civilización de la región, que pues, como ustedes sabrán, esta fue parte de Veracruz, en esta parte, y de hecho las tenemos en el museo, en el Museo de Antropología, perdón. En la entrada podemos ver una de las cabezas olmecas que son grandes representativos de esta civilización. Bueno, estas se destacaron, perdón, por las edificaciones, como ya dije, las colosales cabezas talladas en piedra, este,
En su libro pueden ir viendo las imágenes de lo que les estoy diciendo. El calendario y las bases de la escritura. Como dije, es una de las civilizaciones más antiguas y se le considera la madre de las civilizaciones aquí en Mesoamérica. Entonces, bueno, fue una de las que fundó las bases de la escritura, ¿ok? Ahora, los zapotecas fueron una de las primeras poblaciones mesoamericanas establecidas en el sur del país de México, una región de extensos valles que resulta muy adecuada para la agricultura. Los mayas, que también es uno de las civilizaciones que más resaltan a la hora de mencionar alguna de estas, bueno, fueron los que desarrollaron una gran cantidad de conocimientos en matemáticas, astrología, escritura. De hecho, los mayas inventaron el valor de cero. Y bueno, como ahí dice en su libro, estos estuvieron gobernados por un grupo social de sacerdotes bajo la estructura social piramidal y estricta. ¿Ok? Los teotihuacanos también son uno de de las civilizaciones más destacadas en México, que, bueno, estos desarrollaron sofisticadas técnicas de arte, la cerámica, podemos ver muchas figuras de barro, cerámica, que son representativas de esta civilización, incluidas pinturas geométricas e imágenes de dioses, también plasmados sobre grandes edificaciones para decorarlas. Esta lo podemos ver como lo pueden ver en su libro, en murales que fueron pintados dentro de las pirámides y, bueno, sus alrededores. ¿Ok? Los mixtecas, que alcanzaron su máximo esplendor entre el año 950 después de Cristo y en el 1521 después de Cristo, con una gran cantidad de ciudades-estado bajo su dominio, se destacaron por estar entre los mejores artesanos de Mesoamérica. Ahora también tenemos a otros muy mencionados y de hecho creo yo, diría, de los más conocidos, si se preguntan de civilizaciones de Mesoamérica, o bueno, hablando solo de México, son los aztecas o los mexicas, quienes desarrollaron grandes palacios, templos y mercados. Lograron expandir su territorio bajo el dominio de la monarquía autoritaria que albergó a una población de casi 7 millones de habitantes. Los asentamientos de los aztecas y los mexicas eran tan grandes y, bueno, tan civilizados que en algún momento fue una de las ciudades más grandes en el mundo. Y bueno, en estos nos vamos a centrar más adelante, pero quiero dar como un resumen a los demás también para que no se les reste importancia. Ahora, por último, tenemos a los toltecas, quienes alcanzaron su apogeo entre el 900 después de Cristo y en el 1200 después de Cristo. Realizaban intercambios comerciales en los que la semilla de cacao era como medio de pago. Desarrollaban grandes habilidades para la guerra. ¿Recuerdan ustedes que hicimos un mercadito? Y dijimos que, bueno, nuestro pago iba a ser por medio del trueque. Aquí uno de nuestros compañeros cambió una bolsita de frijol por una de maíz y así. Ok, recuerdan que la semilla del cacao era muy, muy difícil de conseguir e incluso pues era una de las monedas más valiosas en su tiempo. Ok.
Bueno, vamos a hablar de sus características en agricultura. ¿Alguien me puede decir qué es lo que sembraban o qué es lo que se sembraba aquí? Bueno, todas sus respuestas son correctas. Eh, bueno, los teotihuacanos, no, tenochcas, los mexicas, que vivían en la región de Tenochtitlán, que hoy en día es la Ciudad de México, que fue, como todos sabemos y vimos en la clase anterior, el video de la leyenda de que un grupo de personas iba buscando un águila parada sobre un nopal que, perdón. Y bueno, esto fue como tarea del dios Huitzilopochtli, ¿se acuerdan? Bueno, ellos desarrollaron una manera de sembrar muy peculiar, ya que estaban asentados en un lago. ¿Alguien podría recordar qué fue lo que utilizaban los mexicas para sembrar? Exacto, las chinampas. Bueno, en estas chinampas se sembraba todo tipo de plantas, perdón. Y bueno, una de las más comunes, que pues es el maíz, el chile obviamente, los frijoles y la calabaza. Estos se sembraban juntos. Bueno, hablando de frijoles, calabaza y maíz, se sembraban juntos. ¿Alguien recuerda por qué? ¿O alguien me puede decir una idea de por qué se hacía esto? Bueno, resulta ser que el maíz, bueno, todos conocemos cómo es la planta de maíz, es un tallo duro y crece alto. Este servía como guía para los frijoles, si recuerdan, ¿se acuerdan cuando íbamos en el kinder o la primaria y hacíamos el experimento de germinado del frijolito? Si alguno de ustedes le llegó a sobrevivir su frijolito, porque el mío no llegó a sobrevivir muchas veces, por más de que lo intenté, el frijolito es como una enredadera. No es una planta firme y se tiende a, como su nombre lo dice, se tiende a enredar en lo que encuentre a su lado. Ok. El frijol se enredaba en el tallo del maíz y a su vez proveía nitrógeno a la tierra, que es lo que le ayudaba a germinar a la calabaza. La calabaza lo que hacía era ahuyentar algún tipo de plaga, al igual que el chile. Entonces, era como, hay un término en agricultura, no recuerdo bien el término, pero es juntar distintos tipos de semillas de plantas que se ayuden entre sí y que al fin y al cabo todos terminen germinando, ¿ok? Ahora, vamos a ver la forma de gobierno de estas civilizaciones. Estas tenían una forma de gobierno bien organizada y jerárquica. Los líderes eran los sacerdotes, comerciantes, comerciantes o militares, y esos cargos de liderazgo eran hereditarios. Ok. ¿Alguien me puede decir el nombre de algún... Bueno, son dos preguntas. ¿Cómo se le decía al gobernante, hablando en la civilización mexica, que es en la que nos estamos centrando ahorita? ¿Y alguien recuerda el nombre de algún gobernante? O bueno, independientemente de que fuera mexica o de otra civilización.
Tlacaelel, no. Tlacaelel no es un gobernante. Por ahí escuché que dijeron Quetzalcóatl tampoco fue un gobernante, él es un dios. Moctezuma fue un gobernante y su cargo, o bueno, como le decían a los gobernantes, era Tlatoani. El Tlatoani significa, bueno, en náhuatl obviamente, significa el que porta la palabra. Está compuesto por la palabra tlacto, que bueno, significa palabra en náhuatl. ¿Ok? También tenemos a otros dos gobernantes. Tenemos a, bueno, obviamente aquí hay una confusión. Existen dos Moctezumas, es Moctezuma Ilhuilcamina y Moctezuma, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, son dos Moctezumas, hay que recordarlo bien. También otro que es muy importante aquí, incluso tiene un municipio, bueno, la mayoría de estos personajes tienen una representación ahorita como homenaje a ellos, pero bueno, ¿cómo lo puedo decir? Este personaje es conocido por ser poeta. Y exacto, estoy hablando de Nezahualcóyotl. Fue un gobernante quien se le consideraba un poeta. También tenemos a Cuauhtémoc, que fue el gobernante que fue torturado por los españoles para poder saber dónde estaba el oro, ¿no? Ahora, vamos a ver la forma del comercio, que es lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando hicimos el trueque? Ok. También vimos que el tianguis es uno de los formas, bueno, más bien como lugares de comercio más antiguos en Mesoamérica. Sí, bueno, en México. Vamos a dejarlo, ¿no? El comercio de productos utilitarios y santuarios les permitió tener un fluido contacto con con el resto de civilizaciones de la zona mesoamericana. De ahí compartir varias de las características y costumbres. El comercio claramente no era solo interno, ¿ok? También se hacían comercio entre culturas, bueno, vamos a decirle pueblos. Entre los pueblos, como ya vimos, tenemos a los tlaxcaltecas, hacían comercio con los mexicas, aunque ahí había una situación de abuso, ¿se acuerdan? Que los mexicas pedían mucho tributo a los tlaxcaltecas y bueno, eso desencadenó en otra cosa, no nos vamos a desviar mucho del tema. A ver, su organización militar, ¿se acuerdan cómo era la organización militar de los mexicas? Estaban los guerreros águila, muy bien, y los guerreros jaguar, exacto. Bueno, muchas de las civilizaciones utilizaban un poderío bélico de acuerdo a la época. ¿Qué utilizaban los mexicas? Bueno, todas las culturas. Utilizaban los escudos, flechas, arcos, ok. Otra cosa. Hay que bueno, vamos a hablar más ahorita que entremos en cultura. Existe un arma que está en su libro de texto, pueden checarla, que figura ser algo así como un garrote, em, como una combinación entre garrote y espada. Se llama, déjenme recuerdo, ay, Masecahuitl. Ok, el Masecahuitl es una de las armas más poderosas en su época.
La literatura, de hecho, nos dice que esta arma era capaz de degollar, bueno, sí, decapitar a un caballo, dependiendo obviamente del guerrero que la portaba. Y bueno, sí, es una hermosura de arma. Les digo que parece un garrote, entre un garrote y espada, porque en sus costados tiene hojas de obsidiana muy afiladas. Por eso es lo que dicen. De hecho, la comparación entre un bisturí y una hoja de obsidiana, la hoja de obsidiana tiene un filo más limpio y bueno, es uno de los materiales más filosos del mundo. De hecho, ¿se acuerdan? O bueno, no sé si han jugado Minecraft. Ahí, bueno, cuando mojas la lava, se convierte en obsidiana. Bueno, la obsidiana es lava fundida, cristalizada, ¿ok? O bueno, la obsidiana alguna vez fue lava. Bueno, em, vamos a hablar de la religión. Y bueno, aquí viene parte de lo más hermoso de esta civilización, que es la mexica. Que pues es todo el panteón mexica. Y bueno, con esto vienen la mitología y sus creencias. También, bueno, como lo mencionan por ahí, también se vienen los sacrificios, que bueno, pues suena un poco barbárico, pero pues tomemos en cuenta que esas eran sus creencias. ¿Ok? Su religión era politeísta, que bueno, esto quiere decir que creían en varios dioses. Cada civilización tenía sus dioses y estos eran duales, es decir, que podían ser bondadosos o malvados dependiendo el caso. Además adoraban a las deidades como el agua, las serpientes, el fuego, la tierra y esporádicamente las piedras verdes, que bueno, eran llamados Chalchihuitl, consideradas sagradas. Bueno, esto es porque el jade era difícil de conseguir. Y pues obviamente, como lo vemos en videojuegos, si algo es difícil de conseguir, es como se considera algo de legendario. Ok, bueno, vamos a hablar de los dioses, ya que por ahí alguna vez, en algún momento, mencionaron a Quetzalcóatl. Bueno, Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes del panteón mexica. Y bueno, como podemos ver, también fue, bueno, obviamente esto es lo que se dice, fue parte de un problema, ya que supuestamente Hernán Cortés fue confundido con Quetzalcóatl. Y bueno, se dice que Quetzalcóatl en algún momento sí existió y que fue un navegante nórdico, bueno, un vikingo, que se perdió y terminó aquí. Ok, ¿por qué se dice esto? Resulta ser que el Quetzalcóatl era de tez blanca, pelo rubio, barba y eso. Y bueno, en algún momento llegó a partir y no regresó. Es por eso que se dice que fue un vikingo. Y como sabemos, el verdadero, en teoría, descubridor de América fue Leif Erikson, que fue igual un navegante nórdico que, bueno, terminó dando con América. Ok, vamos a hablar de los dioses más destacados de la mitología mexica, que pues este campo es hermoso. Mencionan algunos, ¿se acuerdan de algunos? Bueno, ya dijimos Quetzalcóatl. ¿Alguien puede decir algún otro? Perdón, es que si no se derrite mi hielito. Está haciendo mucho calor. Bueno, ahí por ahí escuché
Tlacaelet es uno de ellos. Ok, tranquilos. No hay respuestas incorrectas en esta clase, pero bueno, vamos a ver ya más a profundidad. También no es un tema muy conocido, entonces es normal que no se conozca mucho del tema. Tenemos el Quetzalcóatl, que bueno, es también conocida como la serpiente emplumada, que también es representada con lo mismo, con una serpiente emplumada. Tenemos a su hermano Tezcatlipoca, que es el dios de la oscuridad y de los animales de la noche. Tenemos, bueno, Quetzalcóatl es el dios del viento. Y tenemos a Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Tenemos a Tonatiuh, que es el dios del sol. Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna. Huitzilopochtli, que es uno de los, digamos que es el dios principal del panteón, porque es considerado el más importante de este, que es el dios de la guerra. También está Coatlicue, que es la madre de Huitzilopochtli, que es la diosa de la tierra, considerada como la madre naturaleza. Y bueno, es la actualmente, bueno, mejor eso lo dejo aparte. Iba a decir algo, pero mejor no. Bueno, también está Mictlantecutli, que es el dios, el señor del Mictlán, que bueno, como sabemos es el lugar a donde van los muertos. Su señora Mictlantecíhuatl, que bueno, también es la que cuida a los muertos, a las almas de los muertos. Tenemos a Chalchihuitl, que es la esposa de Tlaloc. Tenemos también a Xochipilli, que es el dios de las flores. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí. Hay otros, muchos más dioses, pero pues vamos a dejarlo con estos. Bueno, ahora, Quetzalcóatl es considerado el dios creador del mundo en el que vivimos y creador del hombre. ¿Ok? Existe la leyenda en la que también el Quetzalcóatl fue el que le dio el maíz al hombre para poder subsistir. Existen una infinidad de leyendas hermosas de esta mitología. Bueno, vamos a hablar del quinto sol, ¿les parece? Resulta ser que en cada determinado periodo, cuando se termina el calendario azteca, un dios sube a ser el sol. Bueno, toma el rol del sol y bueno, obviamente, ¿no? En esto entonces, la mayoría de los dioses bueno, los dioses se reúnen para ver quién va a ser el quinto sol. Y bueno, empiezan a discutir. Vamos a imaginarnos la asamblea. Habla Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, quienes son los que encabezan la reunión. Y bueno, Quetzalcóatl dice: necesitamos saber quién va a ser el siguiente sol. A lo que Tlaloc responde: yo ya lo fui una vez.
Chalchihuitl, la esposa de Tlaloc, responde que ella también fue. Nadie, entre todos los dioses, nadie quiso participar, ya que, bueno, muchos ya habían participado y ya habían sido el sol más de una vez. En eso, como nadie se animaba a hacer el nuevo sol, se levanta uno de los dioses, que es Nanahuatzin, el dios de todas las cosas horribles del mundo, el dios de las enfermedades, lleno de costras, pus y todo eso, pues, dios de las enfermedades al fin de cuentas. Se levanta y se ofrece para hacer el nuevo sol. Lo que, bueno, todos los dioses se ríen y le preguntan, bueno, dicen, ¿tú? Ajá. Entonces, Tecutzistecatl, hijo de Tlaloc y Chalchihuitl, el dios de los caracoles, bueno, pues se burla, obviamente, y dice que él va a ser el nuevo sol, porque pues él es precioso, hermoso, elegante. De todos modos, terminando, vamos a ver un video animado de esta leyenda para que lo entiendan mejor. Bueno, entonces todos los dioses, bueno, Tezcatlipoca, pues interesado por la competencia, les dicen, no se peleen, ¿por qué no hacemos una competencia y a ver quién va a ser ahora sí que gane el mejor sol? Entonces, bueno, el primer desafío era dar un sacrificio para poder, que pues es como un pago, ¿no? Por participar. Pues Nanahuatzin no tenía nada, dio pues un poco de la comida que tenía, obviamente comida echada a perder, un poco de su sangre, pues. Y Nanahuatzin, siendo hijo de Tlaloc, dio los caracoles más hermosos, las telas más preciosas, piezas de jade, oro, todo precioso. Y bueno, en ese punto, en esa parte del desafío, pues Nanahuatzin terminó perdiendo. Después llega el último desafío, que es el decisivo, que pues es arrojarse a una llama, bueno, una hoguera, arrojarse vivo, cabe destacar. Nanahuatzin, perdón, Tecucistecat, por ser el que ganó el primer desafío, pues es el que tiene el primer turno. Se iba a aventar y al final dudó y ya no, mejor no, le entró el miedo y no se animó a saltar. Después, bueno, Nanahuatzin, ya que no tenía nada que perder, se arroja al fuego y bueno, sale como una pelotita de luz. Y pues es uno de los soles más grandes y hermosos que existen que han existido, ¿no? Entonces Tecutzistecatl, celoso por eso, se arroja también. Y bueno, termina siendo también un sol, pero el problema era de que ya eran dos soles. Y bueno, la tierra se volvió tan caliente que pues las plantas empezaron a incendiar, los animales empezaron a quemar y todo. Entonces dijeron, hey, pues hay que apagarlo, ¿no? Entonces, Huitzilopochtli, siendo el dios de la guerra y el que sabe manejar cualquier tipo de arma, tomó un teporingo que andaba pasando
Eh, si no saben qué es un teporingo, es un conejito con las orejas un poco más chiquitas. Y bueno, estos viven cerca del Popocatépetl, el volcán de Popocatépetl. Y bueno, agarró un teporingo, tomó su arco y lo lanzó hacia el sol de Tecusistecatl. Y cuando se estrella el teporingo con Tecusistecatl, Tecusistecatl se convierte en la luna. Y bueno, por eso hay un conejo en la luna. Esa es su explicación de ese conejo. Y bueno, esa fue la leyenda de los 5 soles. Ahora, bueno, vamos a ver el video. Y bueno, obviamente se va a ver más bonito, porque ya le vamos a poner un rostro a estos personajes. Y muchos, bueno, van a decir, pues si ya nos explicaste la historia, porque tenemos que ver el video. Bueno, estoy, perdón, quiero que las personas que tienen una forma de aprender de forma visual o auditiva, perdón, visual y kinestésica, y auditiva, obviamente, aprendan esta historia de diferentes formas. Bueno, los auditivos ya me escucharon a mí hablando, pero los visuales, que pues se les facilita más adquirir el conocimiento por medio de ver imágenes y todo esto, pues estuvieron viendo las imágenes del libro, vieron el video, y esto es para que aprendan todos a su forma, ¿ok? Ahora, bueno, vamos a realizar unas preguntas abiertas. Claramente, estas preguntas abiertas pues tienen diferentes respuestas correctas. Y bueno, esto es con relación a la historia y a las civilizaciones que vimos ahorita. Y bueno, para terminar, vamos a ver que también tenemos en cultura tenemos uno de los tradiciones que no se han deformado con el tiempo, aun a pesar de tanto tiempo que llevan, que bueno, por ahí ya lo dijeron, es el Día de Muertos. El Día de Muertos tiene su origen en estas civilizaciones. Y bueno, aquí es donde participa Micantecutli. Bueno, Mictlantecutli significa Señor del Mictlán. Mictlán es un lugar en donde se supone que van los muertos, o bueno, las personas que fallecieron. Este se divide en distintos niveles y estos niveles, bueno, te llevan a distintos lugares. Y bueno, también depende de cómo moriste, tu viaje es más corto o es más largo. Existe un lugar para los que fueron guerreros y para las mujeres que murieron en la hora del parto, que se llama el Omeyocán. Las personas que murieron ahogadas en ríos o lagos y bueno, que pues pudo haber por pequeña casualidad que desaparecieron cerca del río o lagos. Bueno, dice la leyenda que fue por culpa de el Axolotl, no, el Ahuizotl, perdón, que es una mascota de Tlaloc. Bueno, todas estas personas que murieron a causa del agua van al Tlaloc. Y los niños que mueren a la hora de nacimiento o que mueren siendo niños van al Chichihuanauco. Pero
las personas que mueren así de causas naturales van al Mictlán. Estas personas tienen que hacer un recorrido de 4 años en diferentes lugares. Uno de ellos es pasar un lago en el cual te ayudan los perros a los que tú trataste bien o tus mascotas. Después están las montañas afiladas de obsidiana que van cortando tu carne hasta dejarte los huesos. Después está el desierto, que bueno, perdón, está la montaña nevada que también te sigue cortando. Después está el desierto en donde tienes que encontrarte. Después está una jungla en donde hay jaguares esperándote y bueno, se van a comer tu corazón. Tienes que cuidar tu corazón de que estos jaguares no se lo coman. Y al final hay un río en el que pasas y bueno, al final de este río están Micantecocli y Micatzihuatl esperándote y bueno, ahí puedes ofrendarles tu corazón y pasas a ser uno con el universo. Esa es la cosmovisión de la muerte de los mexicas. Y bueno, vamos a terminar con las preguntas abiertas que les mandé y terminamos con eso. Entonces, eso sería todo por esta clase. Ya revisamos sus respuestas. En algunas se confundieron, sin embargo, pues todas son correctas. Bueno, sí. En algunos aspectos mezclaron pues las civilizaciones, pero pues está bien, se destacan las partes más importantes de cada civilización. Hay que revisar cómo asociamos estas civilizaciones, pero fuera de eso, todas sus respuestas estuvieron bien. Entonces, bueno, esta sería la clase de hoy. Terminamos y bueno, espero que tengan un buen día. Si van a comer, coman rico y nos vemos en la siguiente clase.